Ya hay 36. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, profe. ¿Me escuchan? Perfecto. Creo que ya no está entrando nadie. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, aunque sea en su casa. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué? Creo que ya son todos.
Ya les, una pregunta, ya les pedí que formaran sus grupos, ¿verdad? Que fueran poniéndose de acuerdo. Sí, ya les dije, ¿verdad? Grupos de 1 a 3. Sí, profe, ya nos dijo. Ok, bueno, váyanse poniendo de acuerdo. Ya dentro de poquito ya van a tener un pequeño ensayo, algún ejercicio en grupo, también los van a tener individuales. Y me gustaría que entre lo más rápido que puedan, mejor, tengan ya su grupo y me lo manden por correo para irlo poniendo en una lista. Ay, estoy bien. Es por el café. Entonces, aquí están entrando. Ok, vamos a ver, continuamos con la parte general de lo que es macroeconomía y les voy a poner aquí una imagen, compartir pantalla. ¿Es esta? No, es esta. Compartir pantalla. ¿La ven? ¿Sí se ve? No, maestro. No, profe. Ay, carajo. ¿Dónde está? Circuito macro. Economía positiva. A ver, ¿dónde está? Ahí empiezan a fallar estas cosas. Esta debería de verse ya. Ok, ya la encontré. Muy bien. Continuamos todavía con una visión general de lo que es la macroeconomía, para lo cual tenemos que ver cuáles las partes más importantes de la ciencia económica. Recuerden que la parte central en teoría económica es la micro y la macro, ¿no? Entonces, también podemos decir que hay economía positiva y economía normativa. Y les voy a demostrar que vamos a tener que ver con las tres, principalmente, obviamente, con la teoría económica, macroeconómica, porque sin eso no podemos hacer una buena política ni podemos describir lo que está sucediendo. Entonces, ni a una buena investigación relacionada con empresas. Entonces, admitir, Pedro Nicolás, ok. La economía positiva está formada por dos partes, la economía descriptiva y la teoría económica. La economía descriptiva, como aquí lo dice, describe la acción económica y observa sistemáticamente el comportamiento de sus diversos agentes. ¿Qué significa esto? La economía descriptiva es qué está sucediendo en términos económicos, tanto a nivel micro como macro, como nacional, estatal, municipal, etcétera, etcétera.
Y describe la acción económica principalmente, aunque bueno, hay algunos indicadores que le llaman socioeconómicos. Voy a hacer desayuno, espérame. Hay algunos indicadores descriptivos que se les llaman no solamente económicos, sino socioeconómicos también, como es el caso más importante de los empleos. Los empleos se utilizan tanto muchísimo en sociología, en ciencias políticas, como, por supuesto, en la ciencia económica. Entonces, la economía descriptiva, pues, podríamos decir que la economía descriptiva es el inicio de una investigación científica económica, tanto micro como macro o de política económica. Entonces, describe la acción económica y observa sistemáticamente el comportamiento de sus diversos agentes. La acción económica puede ser, como ya les dije, puede ser del gobierno, puede ser de las empresas, puede ser de organizaciones internacionales, etcétera, etcétera. Y el comportamiento de sus diversos agentes. ¿De qué se trata agentes? Creo que ya lo vimos en la clase pasada. ¿Qué son los agentes económicos? ¿Cuál es la definición de agentes económicos? ¿Alguien me lo puede decir? Lo mencionamos en la clase anterior. Los agentes económicos son las personas o los grupos o los gobiernos relacionados con un fenómeno económico. Por ejemplo, en el caso de los impuestos del gobierno a las empresas, ¿cuáles son los principales agentes relacionados con eso? Si hay una investigación sobre los impuestos gubernamentales a las empresas. Por ejemplo, impuestos sobre ganancias, que es el más importante. ¿Cuáles son los agentes? Obviamente, el gobierno y sus instituciones, la Secretaría de Hacienda, que es principalmente, que es la que cobra los impuestos, ¿verdad? Pero también, pues, las partes legislativas. Si alguien no paga impuestos, una empresa no paga impuestos, ¿qué le hace el gobierno? Pues le quita la empresa, ¿no? Pues si no, hay una demanda legal. Pero principalmente la Secretaría de Hacienda. Entonces, las empresas, por supuesto, ¿verdad? Son agentes porque son impuestos sobre ganancias. Y en términos de, por ejemplo, las MIPYMES. ¿Cómo es que las MIPYMES o las grandes empresas intervienen cuando no están de acuerdo en impuestos, en un aumento de impuestos a las ganancias? Pues no van a ir todos, ¿verdad? Pues son millones o miles, pero están agrupados en comisiones, en la Comisión Nacional de Empresarios, etcétera, etcétera. Esos son los agentes. Pueden también ser personas, ¿verdad? Pero generalmente en este tipo de fenómenos son grupos, ¿verdad? Grupos inclusive oficiales o informales o informales, se dice, o sea, legales o no ilegales, ¿no? El gobierno también, cuando hay, por ejemplo, ahorita pues hay muchas manifestaciones, ¿verdad? De que dicen que hay que abrir las empresas, sobre todo las MIPYMES, porque no tenemos dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Que hay manifestaciones en muchas de las ciudades, ¿verdad? Y estas manifestaciones no son de comisiones especiales de MIPYMES, por ejemplo. Las más afectadas son las MIPYMES, sino que son empresarios de MIPYMES, ¿verdad? Y entonces el gobierno entonces son agentes, ¿verdad? Agentes individuales que, bueno, si el gobierno quiere platicar con ellos, pues va a tener que, no va a recibir a todos, ¿verdad? Que son miles, sino a un grupo formado por estos manifestantes, ¿verdad? Podemos llamarle agentes también, aunque por eso digo informales e informales, ¿no? Formales e informales. Los sindicatos, por supuesto, son formales, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber si ya saben lo que es economía descriptiva. Es aquí donde se empieza a hacer la investigación. Inclusive una investigación muy compleja, inclusive de teoría económica,
aquí vean ustedes cómo él dice economía descriptiva y hay una flechita que va hacia teoría económica. Ahí se empieza, ¿verdad? Hay que hacer una descripción, pero para hacer esa descripción, pues tienen que saber de teoría económica para ver los indicadores, ¿verdad? ¿Cuáles indicadores y cómo calcularlos, ¿no? Entonces, economía descriptiva, me gustaría saber si hay alguna duda o algún comentario. No, bien. Después de la economía descriptiva, se utilizan la teoría económica. Fórmula, principios, teorías, leyes o modelos con base en las descripciones y observaciones de la economía descriptiva, como les mencioné. Fórmula, pues bueno, hay miles de fórmulas en economía. Principios, por ejemplo, principios de igualdad salarial. Teorías, la teoría keynesiana, la teoría neoliberal, la teoría de socialdemócrata. La comunista ya no hay, ya casi nadie lo aplica. Que ni Romo admitir. Con base en lo que se observa en la economía descriptiva. En la teoría económica, pues es el centro de nuestra materia, porque si no, no se puede hacer ninguna de la economía descriptiva. Si ustedes trabajan en una empresa, le dicen, a ver, dime qué está pasando con nuestro mercado. Pues es economía descriptiva. ¿Verdad? Pero si no saben de lo básico de los indicadores de teoría económica, pues no lo pueden hacer. Entonces, la teoría económica por eso está en el centro, ¿verdad? Entonces, esa digamos que es la parte importante de nuestra materia, porque ustedes nada más llevan una macroeconomía. En la carrera de economía llevan 3 macroeconomías, ¿no? Para que vean lo complejo que puede ser la macroeconomía, pero pues no, hay que ver lo básico para que ustedes puedan relacionarlos con las empresas. Entonces, pues, el centro es la teoría económica, el centro de nuestra materia. Pero vamos a tener dentro de nuestros ensayos, las tareas o ejercicios que van a hacer, están relacionadas, tiene que haber de economía descriptiva y va a haber teoría económica. Después de que se maneja la teoría económica, vean ustedes que hay una flecha que va hacia la política económica, que se llama economía normativa. ¿Qué quiere decir normativa? Pues casi legal, ¿no? La economía legalmente establecida por el gobierno, ¿verdad? Algunos dicen que la economía normativa inclusive puede ser formal o informal, ¿no? Que, por ejemplo, dicen que hay muchos acuerdos entre las empresas que no están en la ley, ¿verdad? Que pueden ser legales o ilegales, pero bueno, principalmente es pues, las leyes del gobierno sobre la economía, como en este caso, cómo deben de funcionar las empresas, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer una empresa, pues tienen que hacer un montón de trámites y tienen que estar, el gobierno tiene que ver que, por ejemplo, si es una empresa productora de productos industriales o agropecuarios, pues tiene que ser seguros, tiene que ser san, no tiene que provocar problemas a los trabajadores, ¿verdad? De accidentes peligrosos, etcétera, 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 ¿no? Pero también, pues, tienen que registrarlos, tienen que registrar la empresa, tienen que pagar impuestos, todo ese rollo, ¿no? Entonces, la política económica aplica los desarrollos hechos por la teoría económica para la mejor conducción de la acción económica. Y hay que decir que el gobierno se basa en la teoría económica, ¿verdad? Para la mejor conducción de la acción económica. Aquí es donde hay unas grandes diferencias en el mundo acerca de los gobiernos, ¿no? De cómo algunos manejan la teoría neoliberal, otros manejan la teoría keynesiana, otros manejan la teoría socialista. Socialista no quiere decir comunista, ¿eh? No es comunista, es otra cosa. ¿Alguien ha oído hablar de los países socialdemócratas? ¿Alguien ha oído hablar de eso? México está tratando de convertirse en un país socialdemócrata. Quiere decir, no es capitalismo, eso es capitalismo, ¿eh? No crean que es comunismo, ¿no? Mucha gente,
no se entiende, la mayor parte, el 99% de la gente no entiende, ni siquiera los periodistas entienden la diferencia. Cuando se dice socialista, dicen, ay, va a llegar el comunismo en México, no, tal, no, eso no es cierto. La economía, la teoría socialdemócrata, digamos que se dice que utiliza algunas cosas del comunismo, pero la mayor parte del capitalismo. Dicen lo mejor del socialismo y lo mejor del capitalismo. Y se dice que los mejores países del mundo en términos socioeconómicos y inclusive ambientalistas son socialdemócratas. ¿Cuáles son estos países que están en el norte de Europa? ¿Qué países se dice que la gente es más feliz, que la gente no tiene desempleo, que hay salud para todos, que si tú no tienes trabajo, el gobierno te da dinero y puedes ir a un supermercado y traer alimentos y no te los cobran? Oigan, dice mi mamá que quiere que cuando ella llegue, que vayamos todos por ella. Apaga el Leslie, micrófono. Bueno. Vamos. Perdón. Sí, estaba escuchando una niña o niño, ¿no? Ay, perdón. Leslie. Ok. Pues México, no lo van a creer, pero México fue uno de los primeros en el mundo, pero empezó en 1900, después de la revolución, bueno, más o menos en 1920, más o menos. México era considerado, inclusive dicen que la primera revolución civil en el mundo fue la mexicana, ¿no? Y entonces no teníamos este sistema, ¿no? En donde, pues bueno, es mucho más liberal, ¿no? Sino que los primeros presidentes después de la Revolución Mexicana eran socialdemócratas. No eran socialistas ni comunistas, sino que había muchos, ¿cómo puede? Subsidios y ayudas del gobierno hacia la sociedad, ¿verdad? Pero eso también, si es excesivo, pues puede ser que afecte a la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues vean ustedes la historia de México, la historia económica de México de 1920 hasta 1982. Podríamos decir que México era socialdemócrata, pero también pues, había mucha corrupción, ese es el problema, ¿no? En las últimas décadas, antes del 82. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces, socialdemócrata significa que el gobierno pone mucha atención en las cuestiones sociales, en los problemas sociales, y están a veces en primer lugar que los económicos. Y en cambio, en el neoliberal o neoliberal se dice que pues, está más importante la parte económica que la parte social. Entonces, los países socialdemócratas que se consideran como los más avanzados, y te digo eso, casi nadie lo sabe, son, por ejemplo, los países del norte de Europa, Dinamarca, Suecia, tal vez Holanda. Son países, se les llama socialdemócratas, ¿no? España a veces es socialdemócrata, a veces es liberal, cambian y cambian y cambian. Lo mismo le pasa a Italia, lo mismo le pasa a Francia. Ahorita, Italia, Francia están digamos que en neoliberal, ¿no? En donde es mucho más importante la parte económica. Está entrando Fernanda. Entonces, bueno, es un comentario, nada más. Aplica los desarrollos hechos por la teoría económica. Perdón, la pregunta que me hiciste interesante. ¿Por qué se dice y por qué? Bueno, México después del 82, pues estuvimos en una parte muy liberal, neoliberal le llaman, y que eso pues provocó pues mucho más problemas de marginación y de pobreza, ¿no? Aunque tuvimos crecimiento económico, pero pues crece más la población y pues deberíamos de estar mejor en términos sociales. Entonces se dice que pues esta nueva gobierno federal del PG, pues se supone que es socialdemócrata, mucha gente que es comunista. Me da risa cuando lo dicen, ¿no? Claro que no. Es capitalismo, pero es socialdemócrata se llama, ¿no? Ahora, que yo soy partidario de él, no soy partidario, yo soy partidario de mi país,
Si este hombre mejora las cuestiones de nuestro país, que son algunas muy graves, tanto sociales como económicas, pues está bien. Si no, pues no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces depende de su éxito, ¿no? Y obviamente que lo que está haciendo contra corrupción, eso debería haberlo hecho presidentes anteriores, ¿no? Pero de que en la parte económica vamos a crecer económicamente, va a haber más empleos, va a haber mejores salarios, etcétera, etcétera, vamos a tener mejor servicio médico, ¿no? Pues va a estar bien, ¿no? Vamos a ver si da. Entonces México fue uno de los principales, inclusive se dice que la Revolución Mexicana fue antes que la Revolución socialista en Rusia, ¿no? Que después fue la Unión Soviética. Se dice que fue la primera revolución, y eso es cierto, ¿eh? Ustedes vean, fue la primera revolución a nivel mundial que trató de mejorar la parte social en todo el mundo, fue México, ¿eh? Porque la de Rusia, aunque después se fue al comunismo y tuvo problemas, y después pues cayó el comunismo y ya regresaron al capitalismo, podemos decir que Rusia es socialdemócrata también, que le está viendo bien o mal, pues en algunas cosas bien y en algunas cosas mal, pero bueno. Entonces, espero que ya hayan entendido esto, ¿verdad? Por eso se dice que ahora nadie lo dice, pero en realidad se está intentando hacer un país socialdemócrata en México. No crean que va a desaparecer el capitalismo, no, para nada. Ay, Dios mío, miren nomás, ya se está acabando. Se me olvidó decirles que ya para el jueves vamos a entrar ya a la plataforma de la web, ya no vamos a tener este problema, ¿verdad? Ahorita en unos minutos vamos a cambiar, ¿de acuerdo? Van a tener que entrar de nuevo, pero ya el próximo jueves ya vamos a estar en la plataforma. Ya no vamos a tener este problema. Entonces, ya economía positiva, economía normativa, economía descriptiva, teoría económica, política económica. Vean ustedes cómo la política económica, ¿por qué nada más el último comentario? La política económica, vean ustedes cómo tiene una flecha que va de política económica a teoría económica. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? Porque la economía normativa puede cambiar la teoría económica, ¿verdad? O sea, la política económica puede aplicarse y si tiene éxito, pues puede cambiar algunas fórmulas o la teoría económica. O al revés, si la buena política económica no tiene éxito, pues puede cambiarlo. Si tiene éxito, puede cambiar la teoría económica. Por eso la flecha también está de política económica a teoría económica hacia el lado izquierdo. ¿Preguntas? Vamos a cambiar ya. Voy a salir y voy a entrar al siguiente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Ay, Dios mío. Sale, vale. Dale, vale, ahí voy.
Bye.